con todos ustedes. Es un honor para mí poder estar esta tarde celebrando una actividad científica en relación al primer aniversario de de la unidad de cuidados críticos, ¿no? Entonces, mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Se realza todo esto con una capacitación y es muy importante. El día de hoy voy a hablar acerca, desde el punto de vista de enfermería, el manejo del paciente pediátrico en estado crítico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o cómo hacemos, ¿no? Para saber si el paciente va bien, está mal, se deteriora. ¿Qué puntos o tips vamos a tener en relación a esto? Sabemos que el paciente crítico, y ya lo dijo bien el doctor Manuelito, va en relación a la hipoperfusión, a ver el deterioro progresivo del paciente pediátrico, en el que nosotros tenemos que estar atentos a los cambios hemodinámicos, a la perfusión, a la frecuencia cardíaca, aparte del monitoreo que uno realiza en las unidades críticas o donde estemos con el paciente. Entonces, debemos hablar pues de un shock o insuficiencia cardiovascular cuando ya tenemos pues signos de hipoperfusión en el paciente. Entonces, el paciente crítico necesita, ¿qué cosa? Una unidad donde nosotros podamos atenderlo, monitorizarlo. Necesitamos saber qué funciones vitales tiene el paciente, detectar alteración de las mismas, poder contar con las tablas en relación a la edad del paciente por las constantes vitales, conseguir una estabilidad hemodinámica, iniciar una valoración desde el punto de vista del cuidado enfermero y plantearnos objetivos en base a qué, a lo que estamos obteniendo de la valoración. Entonces, ¿qué necesita saber la enfermera? El profesional de enfermería juega un papel muy importante en las unidades de cuidado intensivo. Y no lo digo yo, lo dicen desde la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como pilares y soportes de toda entidad de salud y mucho más en una unidad crítica, donde estamos al lado del paciente y somos las primeras que podemos detectar alguna alteración, entonces, ¿qué tenemos que saber? Monitorizar al paciente, ¿cierto? Utilizar los equipos biomédicos, estar entrenados en saber alteraciones y qué tipo de alteración tiene el paciente, estar entrenada en BLS, en PALS, ¿cierto? Si podemos estar entrenados en colocar accesos vasculares de inserción periférica, perfecto. Si tenemos que saber cómo preparar un adobo, una drena, cuáles son las drogas de emergencia, qué tengo que iniciar, qué puedo pasar por un acceso vascular periférico, ya lo dijo Manuelito, ahora ya el consenso es un poco restringir el uso que se hacía de reponer volumen, ¿no? Pásale un bolo, pásale dos, pásale tres, pásale cuatro, y después teníamos todas las complicaciones con el paciente. Entonces es importante que nosotros como enfermeros conozcamos todos estos aspectos. Entonces, ¿qué monitorizamos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y a qué voy a hacer énfasis? Es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, monitoreo es el control sistémico de las constantes vitales con ayuda de ¿qué? De la valoración clínica más el uso de equipos biomédicos. Entonces, la unión de esos dos aspectos hace que yo pueda obtener información para poder abordar al paciente y poder priorizar qué es lo que tengo que intervenir prioritariamente. La monitorización hemodinámica me va a ayudar a mí a qué cosa, como ya les decía, a direccionar, priorizar en qué es lo que tengo que hacer con el paciente y poder intervenir. Entonces, la interpretación del monitoreo va a ser útil para direccionar. Entonces, si yo tengo un monitor cardíaco y veo frecuencia cardíaca, está taquicárdico, orina, si tiene un catéter vesical, tenemos que colocarle un catéter vesical, tenemos que ver pulsos, llenado, presión sistólica, diastólica, la coloración de la piel, vieron en la imagen que compartió el doctor Munaico, la coloración de la piel es muy importante y son aspectos que nosotros tenemos que ver, además de algunos exámenes auxiliares que se puede contar con el paciente. Entonces, la intervención rápida, sistemática, ordenada, organizada, que tenemos que hacer como profesionales de enfermería, de manera muy cercana o trabajar de manera como un engranaje, como en algún momento me decía un compañero médico, tenemos que trabajar como un engranaje, ¿no? Tanto enfermería como
como a la parte médica para poder lograr el único objetivo de estabilizar al paciente crítico. Porque si estabilizamos rápido al paciente, vamos a tener menos compromiso de los demás órganos o de los órganos afectados por la inestabilidad del paciente. Entonces, la importancia del reconocimiento precoz con respecto a poder saber qué es lo que está aquejando al paciente es importante. Saber la secuencia de cómo intervenir cuando hay un paro cardiorrespiratorio o cuando esto está por desencadenar es muy importante. Desde el uso de un coche de paro, un cardiodefibrilador, qué droga tengo que utilizar, cuánto le corresponde, qué es lo que tengo que priorizar, incluso para por seguridad del paciente poder proteger incluso de lesiones y poder disminuir el riesgo de tener eventos asociados a esta atención sanitaria. Muchas etiologías pueden darnos en el niño. Tenemos desde falla respiratoria, falla circulatoria. Yo tengo 25 años trabajando en la UCI cardiopediátrica o en el servicio de cardiopediatría, actualmente en la parte administrativa. Entonces, allí los pacientes, por ejemplo, la primera causa de descompensación era por una disfunción cardíaca relacionado a todo lo que era abordado a la cirugía cardíaca. Entonces, pero en una unidad general, la mayoría de pacientes que llegan a deteriorarse en primera instancia son los pacientes por origen de alteraciones respiratorias y luego tenemos los circulatorios, ¿no? Entonces, no nos preocupamos y tenemos muchas edades, ¿no? Muchas diferencias. Nuestra edad pediátrica tenemos al lactante menor, al lactante mayor, al preescolar, al escolar, al adolescente. Entonces tenemos mucho que conocer qué cosa, cuántos miligramos por kilo de peso, cuánto le voy a colocar, qué acceso vascular, cómo le voy a retar volumen, etcétera, el uso de las bombas infusoras, cómo voy a titular las drogas, hablaban de adrenalina, de dobutamina, dopa, levo, entonces muchos medicamentos que nosotros como enfermeros tenemos que conocer, cómo preparar, cómo titular y qué efectos hacen estos medicamentos. Entonces, nosotros debemos estar preparados para todo. Lo último que desencadena en el paciente crítico es un paro, ¿no? Y nosotros tenemos que estar atentos a que no vaya a ocurrir eso. Este triángulo ya lo mostró el doctor Manuelito. Apariencia, ¿cómo lo veo? Cómo respira y la circulación cutánea, desde cómo está la coloración de la piel. Importantísimo. Entonces, el nivel de conciencia, la respiración y el color es muy importante en la impresión inicial con el paciente pediátrico. Evaluar, identificar, intervenir es un ciclo que nosotros tenemos que realizar y que lo menciona PALS en la evaluación del paciente. Evaluación primaria, secundaria y las pruebas diagnósticos nos ayudan a complementar nuestras sospechas y poder abordar y seguir haciendo todo el proceso de identificar, intervenir y reevaluar para poder sacar al paciente de la situación crítica en la que se encuentra. Entonces, evaluamos el ABCDE, ¿no? La vía aérea, la respiración, la circulación, la parte neurológica importantísimo, que a veces en la parte pediátrica hay que evaluar si es que no tiene algún tipo de síndrome el paciente y a qué ha sido expuesto el paciente en relación al proceso que lo ha llevado con nosotros. El uso del sample, signos y síntomas, las alergias, los medicamentos que usa o que ha usado o que recibió en primera instancia, la historia clínica previa, la última comida que tuvo importante, si es que se deteriora la función respiratoria y necesita intubarse, y los eventos que han conllevado en relación a la atención del paciente. Entonces, la exploración física detallada, y aquí hago mucho énfasis para mis colegas, ¿no? La valoración, el poder palpar, sentir, escuchar si el paciente está ventilado, si la coloración de la piel, si orinó, no orinó, cómo está el balance, cómo está la frecuencia cardíaca, es muy importante. Entonces, nosotros somos las primeras, quizá, que nos vamos a anticipar a decir algo está pasando con el paciente, ¿no? Incluso nosotros desde que entramos y miramos al paciente decimos el color de la piel, ¿no? Entonces es muy importante esto, asociarlo a toda la patología de base que tiene el paciente y además con todo lo que el monitor del monitoreo nos puede brindar. Entonces, la sumatoria de todos estos datos van a hacer que nosotros podamos priorizar en ese momento y decirle muchas veces, al doctor, mire, está así, está en orina, ya dejó orinar, el flujo cayó, etcétera, ¿no? Para poder
de manera conjunta intervenir con el paciente. Y pruebas diagnósticas que se utilizan en una unidad crítica, pues tenemos muchísimas, ¿no? Gases, arterial, venoso, mirar hemoglobina, lactato, monitorización de la presión invasiva, presión venosa central, la placa de tórax, el electrocardiograma, una ecocardiografía para ver cómo está la función cardíaca, si responde bien el paciente o no, incluso si está cargado o no, o le falta volumen, y la velocidad de flujo respiratorio máximo. Entonces, los gases arteriales es importantísimo que como enfermeras sepamos pues los rangos adecuados y cómo está el paciente y qué obtengo de resultado cuando se le toma una gasometría. Saber qué rango es crítico y nosotros debemos darle alerta, y los gases venosos de la misma manera. La concentración de hemoglobina, importantísimo en el paciente crítico, ¿no? Saber de que en los pacientes críticos y que tienen hemoglobina baja, pues vamos a tener menos conducción de oxígeno a nivel de los tejidos, y esto puede exacerbar mucho más la criticidad del paciente. El lactato, predictor de complicaciones y de muerte en las terapias intensivas, y debemos estar atentos a los niveles de lactato, obviamente sumado a todo lo que es la valoración clínica. La placa de tórax, importante que como enfermera sepamos mirar una placa de tórax, si está ventilado, si hay una telectasia, si hay un neumotórax, si de repente el catéter está bien insertado, un catéter venoso central, un catéter PIC, etcétera. Entonces nosotros debemos también acostumbrarnos, incluso poder mirar catéteres torácicos y tubo endotraqueal si es que está bien ubicado o no este. La monitorización de la presión venosa central, importante en el paciente crítico, nos puede dar una luz de si le necesita volumen, además de valorar perfusión, pulsos, llenado, etcétera. La monitorización de la presión invasiva en el paciente crítico vital, si no nosotros no tenemos a veces la presión no invasiva, ponemos el brazalete en un lado, en el otro brazo, en la pierna, y a veces no obtenemos un rango adecuado, ¿no? Entonces la presión invasiva allí nos ayuda a monitorizar mejor al paciente. El electrocardiograma, con respecto a la identificación de algún tipo de arritmia en el paciente, que puede haberse afectado el ritmo cardíaco por condiciones de acidosis, de hipoxemia, etcétera. Y nosotros tenemos que saber identificar pues estos trazados que son indicadores pues de que el paciente tenemos que desfibrilarlo, ¿no? Taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. La ecocardiograma sirve muchísimo al monitoreo del médico intensivista, pero nosotros también tenemos que aprender a mirar, ¿no? Entonces, desde cómo se mueve el corazoncito hasta que puede haber un taponamiento cardíaco. Entonces, debemos estar atentos con ellos. El débito urinario, el flujo urinario, importantísimo, cuánto orina el paciente. Eso implica perfusión. Y si el riñón perfunde y puede excretar, si tenemos disminución de eso, entonces tenemos que estar atentos. Entonces, ver cuáles son los ingresos, cómo están las drogas vasoactivas, etcétera. La oximetría de pulso, importante, en pacientes pues que el origen de la enfermedad ha sido un proceso respiratorio y se ha deteriorado en el camino, entonces la oximetría del pulso es importante. Siempre hay que tener en cuenta que cuando el paciente está hipoperfundido, colocar el saturómetro, y a veces lo ajustamos porque no sensa bien, tenemos riesgo ¿de qué? De lesión, ¿no? De piel. Entonces, cada vez que utilicemos algún dispositivo, recordemos que tenemos que proteger la piel porque eso es parte de nuestro cuidado. Entonces, el cuidado enfermero va en el paciente crítico, está en ver el gasto, ver el dolor, que es el quinto signo vital y que nos trae alteraciones hemodinámicas, ver que el paciente no se infecte porque la criticidad puede condicionar a que se infecte. La parte nutricional, todo paciente críticamente enfermo tiene hipercatabolismo, entonces tenemos que, en la medida de lo posible, insertar nuevamente la nutrición precoz, apenas se pueda. Y el soporte a la familia. A veces es difícil poder interactuar con la familia cuando el niño está crítico, porque de lo que nosotros le decimos, solamente el 10% muchas veces nos pueden entender.
Los términos técnicos debemos saber modularlos y regularlos para poder de la mejor manera explicarle a la familia qué es lo que está pasando con su paciente. Hablo mucho de los paradigmas que tenemos como enfermeros, de que los padres ingresen a la unidad crítica y puedan hacernos todas las preguntas, ¿no? Porque a veces nos sentimos incómodos o a veces nos sentimos supervisados. Es un derecho de la familia. Y por derecho nosotros tenemos que explicarle lo que nos compete y lo que podemos explicarle. Habrá detalles muy minuciosos que el médico tiene que indicarle o darle en el reporte de su paciente. Pero nosotros, por ejemplo, señorita, ¿por qué suena? ¿Por qué esto? ¿Por qué el cable? ¿Por qué esto? Nosotros podemos decirle el por qué. Entonces, esperemos que en algún momento todas nuestras unidades críticas podamos trabajar con puertas abiertas. Es un sueño de humanización que en algún momento ojalá podamos transmitirlo. Mientras que más cerca esté la madre o el padre del niño, con incluso la voz del papá, el niño incluso mejoran los números, y se los digo por experiencia. Entonces, miramos gasto cardíaco, el monitoreo, los pulsos, el llenado, que ahorita se los voy a mencionar o se los voy a mostrar. Factores determinantes que tienen que ver con el gasto cardíaco. Recuerden que el gasto en niños depende mucho de la frecuencia cardíaca, por eso que tienen rangos de frecuencia cardíaca que manejan. Y aquí están los parámetros que tenemos que manejar, ¿no? Pulsos, llenado, temperatura, débito urinario, el estado de conciencia, la presión arterial, el déficit de base y el lactato, que son parámetros que nosotros utilizamos para poder monitorizar de manera clínica el gasto cardíaco. El dolor, que ya les dije, el quinto signo vital y que es muy importante, y que debemos saber utilizar y manejar las escalas de valoración y tener al niño lo más confortable posible. Nosotros tenemos en nuestra hoja de monitoreo, por ejemplo, una hoja muy completa donde nosotros sí podemos evidenciar desde una imagen de una figura, donde hay lesiones, el grado de riesgo de caída, de lesiones de presión, si hay contención mecánica y las escalas de dolor que trabajamos con pediatría. La infección, importante higiene de manos, en unidad crítica con mucha más razón, la aplicación de bundles para la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria es de vital importancia. La juiciosa aplicación de estos bundles nos disminuyen obviamente las infecciones en la atención sanitaria y el paciente crítico está muy expuesto. El monitoreo, si fuera un paciente operado y que por la condición quirúrgica va a la unidad crítica, pues hay que vigilar esa herida quirúrgica, ¿no? Entonces, signos de flogosis, secreción, etcétera, y el riguroso cumplimiento de la higiene de manos y hacer cumplir en absolutamente todo el personal esta primera medida de infección, control de infección. Ya les dije de la nutrición, desde la colocación de una sonda transpilórica para poder dar dosis trófica de alimentación, tener la sonda orogástrica para disminuir quizá la distensión abdominal. Si está muy crítico el paciente, obviamente no recibirá alimentación, pero apenas salga de la criticidad y el médico puede evaluar que el paciente puede alimentarse, es importante. Ojo aquí, dentro del monitoreo y saber cuándo le puedo dar la alimentación al paciente, es muy importante que nosotros como enfermeros vigilemos presencia de ruidos hidroaéreos, perímetro abdominal, ¿sí? Ver si el paciente elimina flatos, si elimina heces, la coloración, porque el paciente hipoperfundido puede terminar con una necrosis, ¿no? Entonces, un NEC. Entonces, eso debemos vigilar como enfermeros. El apoyo a la familia, importantísimo. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar de la mano con la familia. Tenemos que preparar a la familia para todo lo que pueda desencadenar una estancia un poco prolongada o incluso lo que pueda desencadenar con su paciente. Lo más importante que en enfermería encuentren un soporte, esa empatía y esa mano amiga importante, que con todo nuestro tecnicismo no dejemos de lado la parte humana o de humanización en el cuidado enfermero. Entonces, identificamos a nivel respiratorio, a nivel circulatorio, qué es lo que pasa con el paciente, intervenimos para disminuir el riesgo del paciente termine en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, intervenimos según el problema,
reevaluamos cada acción que realizamos con los pacientes, porque eso es muy importante. Cuando el niño cambia de su condición, tenemos que reevaluar y nuevamente decir qué es lo que pasa, es pulso llenado, orina, no orina, pasa la DOBU, pasa la DOPA, de repente el catéter se deslizó, etcétera. Entonces debemos estar atentos a todo lo que acontece con el paciente. Para resumir y terminar, cuidado enfermero en UCI pediátrica, tenemos que generar nuestra misma evidencia científica. Por lo tanto, tenemos que tener el compromiso de investigar. Investiguen y con eso emitamos información, y enfermería basada en evidencia es lo que tenemos que hacer. El cuidado humanizado, la familia, el niño, tienen que ser nuestra prioridad. Todos los centros de atención en el mundo trabajamos en atención centrada en el paciente, con estándares de seguridad y calidad en la atención. Desde que esté bien identificado, que administremos los medicamentos de riesgo de manera adecuada, que no se caiga, que no haga lesiones, que no se infecte, etcétera, es parte de nuestro proceso de atención. La simulación es importante, por ahí atrás veo unas máscaras de cánula de alto flujo, entonces la simulación, los talleres hacen que complementemos la información. Recuerden que cada día aprendemos y desaprendemos, por lo tanto tenemos que estar en esa disponibilidad y ser permeables a los cambios, porque todo cambia y nosotros también. Manejo del dolor, UCI puertas abiertas, que en algún momento espero que me comenten, porque tengo muchas amigas en este auditorio, que me digan, sí, ya trabajamos con UCI puertas abiertas. Y las metas de seguridad y calidad en la atención, que debemos ir a la par, ¿no? Como les digo, nuestra ciencia y tecnología de la parte de la empatía, el amor y la humanización. Tenemos un cuidado enfermero perdido, ¿no? Nos especializamos tanto tecnicismo en mi servicio, por ejemplo, o en mi hospital, manejar un ECMO, manejar un paciente en balón, y a veces descuidamos qué cosa, mirar las vías periféricas, o de repente mirar las lesiones por presión, simplemente rotar cabeza o rotar o estar pendiente incluso de las orejitas y que no haga lesión el paciente. Entonces, debemos evolucionar de manera equilibrada, ¿no? El tecnicismo con esa minuciosidad que caracteriza al profesional de enfermería. Así que, colegas, sigamos apuntando a mejorar el cuidado, reportemos eventos, porque en unidad de cuidados críticos hay eventos asociados al cuidado enfermero, y debemos ser muy sinceros y muy honestos. Quien no analiza, no reporta y no mira en qué falla, no puede mejorar. Por lo tanto, la mejora continua es continua, cíclica. Entonces, si fallamos, observamos qué pasa, qué fue, falta entrenamiento, falta algo, entonces volvemos a empezar. Eso se llaman ciclos de mejora continua y que tiene que ver con calidad de atención. Y enfermería tiene que trabajar en calidad de atención. Entonces, el gran reto es seguir aprendiendo. Así que, colegas, espero que nos comprometamos todas a seguir mejorando y a seguir trabajando por nuestros niños. Recuerden, por los niños, por sus familias y por nuestra misma institución. Muchas gracias. Agradecemos a la Magíster González por su gran ponencia. No sé si hay alguna pregunta del panel asistente o todo claro. Todo claro. Entonces, vamos a entregarle un pequeño detalle en reconocimiento a su valiosa eh, ponencia en nuestra jornada científica. Un momentito. Muchas gracias.